básicamente es comentar más o menos con las tecnologías que fui trabajando en Agi, ¿no? Y bueno, a ver si alguno se anima, ya que no hay muchos desarrolladores mobile, si alguno que ha trabajado con JavaScript o Angular o React, se anime a mirar y pasar para este lado, ¿sí? O viceversa, si ya trabajaron con Ionic y React Native, poder irse para el otro lado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente me pidieron que les comente que la idea de estos webinars están hechos bajo una premisa que tiene Agi, que es transformar talentos en equipos basados en la confianza y apasionados por crear soluciones innovadoras que impacten positivamente a las personas. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Bien. Y también, si quieren, los invito a que ustedes puedan sacar capturas o cosas que vamos viendo acá y lo puedan subir acá a Currents bajo el hashtag tecnología. ¿Sí? Y acá puedan sumar sus cositas, ¿sí? Si quieren subir algo. Después, Muy bueno, muy bueno. bueno. Acá, ahí está. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Yo básicamente arranqué hace como 4 o 5 años programando. Siempre me llamó la atención todo lo que eran los dispositivos móviles. Por ende, empecé más o menos a trabajar y a programar lo que son todo lo que son aplicaciones nativas, ¿no? ¿Qué es una aplicación nativa? Bueno, creo que básicamente todos deben saber. La idea básicamente es desarrollar o solamente para una plataforma específica, ya sea para Android o para iOS, ¿no? Que bueno, yo arranqué trabajando solamente para Android, por ejemplo, programando 1 año y medio, 2 años, y después a medida que el cliente y, bueno, surgieron diferentes necesidades, empezamos a migrar cosas para iOS, y ahí cuando empecé en el mundo de iOS. Ahora, ¿qué pasó? Esto tiene un gran problema. Si estamos trabajando en una empresa chica, en una empresa también puede ser mediana, si estamos haciendo una startup, etcétera, puede pasar generalmente que, como ustedes ven acá, hay varios desafíos muy grandes al desarrollador nativo, porque generalmente la fragmentación, la fragmentación me refiero a la cantidad enorme que hay de dispositivos y la cantidad de pantallas, ¿no? La cantidad de sistemas operativos o de versiones de sistemas operativos que existen, ¿no? Y generalmente en Android es muy superior, ya que no vendría a ser un sistema operativo más propietario, sino que cada uno de los fabricantes puede elegir la versión que quiere trabajar, puede elegir también el tamaño de la pantalla, etcétera, ¿no? También el otro desafío es, si hay uno o dos desarrolladores solamente mobile, ¿no? Puede pasar generalmente que los clientes pidan funcionalidades nuevas, nuevas updates, no sé, arreglar bugs, etc. Entonces esto hace que el desarrollo en aplicaciones nativas sea bastante compleja, ¿no? En este caso hay un punto para iOS que generalmente son pocos los dispositivos que salen por año, o sea, 3 o 4 dispositivos. Entonces al momento de poder probar cosas, al momento de ver en qué dispositivo falla, en qué dispositivo no falla, generalmente es un poquito inferior y mucho más simple, ¿no? Lo que pasa generalmente con Android es que capaz que en aquellos momentos cuando estaba saliendo Android 5, había cosas que, qué sé yo, que el celular Motorola necesitaba ciertas configuración en la aplicación, y después si querés migrarlo en Samsung, tenés otras configuraciones que tenés que hacerle para la misma aplicación, ¿no? Entonces, justamente esto viene desde el lado de la fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dije, me parece que esto de Android está muy bueno, esto de iOS está muy bueno, pero capaz que tiene una mejor salida, ¿no? Poder trabajar con todo lo que son aplicaciones híbridas. Entonces dije, bueno, aprovecho que yo soy desarrollador full stack, ¿no? Trabajo con Node, trabajo todas las tecnologías, digamos, que tengan que ver con JavaScript, con Angular, con React, ¿no? Entonces dijimos, bueno, voy a ver si me animo a migrar todo lo que teníamos en Android y en iOS a lo que vendría a ser o algún framework de desarrollo híbrido, ¿no? En este caso elegí en realidad poder aprender lo que vendría a ser un poco más de lo que es Ionic, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una aplicación híbrida para arrancar? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien sabe lo que es una aplicación híbrida? No, yo no sé. Si me ¿Nada?
¿Alguien que se anime? ¿A qué se refiere? ¿No? Que se puede utilizar en diferentes plataformas. Exactamente. Una aplicación híbrida es aquella que nos permite a nosotros poder desplegar en más de un sistema operativo, ¿no? En diferentes plataformas. No solamente las plataformas mobile, sino que también nos va a permitir, por ejemplo, depende del framework en el que estemos trabajando, vamos a poder migrar la misma aplicación a la web, por ejemplo, vamos a poder migrar la misma aplicación a un sistema, a una aplicación de escritorio directamente, ¿no? Ya sea en Windows, en Linux, ¿no? Y bueno, tiene sus cosas positivas, ¿no? A diferencia de Android y iOS, o sea, de trabajar con lo que es nativo, tiene sus cosas positivas, como por ejemplo que aumenta la velocidad para poder llegar a un producto final, es decir, que si tenemos un MVP y tenemos que largar tanto para sistemas operativos Android, para sistemas operativos iOS, ¿no? Si trabajamos con aplicaciones híbridas, la entrega es mucho más veloz, ¿no? Disminuye también el esfuerzo del equipo, ¿no? Porque nos tenemos que centrar solamente en una sola tecnología y poder trabajar en esa tecnología. También disminuye los costos del producto, perdón, porque en vez de tener 2 desarrolladores para cada tecnología, con solamente tener un solo desarrollador para aplicaciones que trabajen con tecnologías híbridas o con frameworks, ya estamos cubriendo bastante y obviamente van a aumentar las ganancias y los costos disminuyen, ¿no? Nosotros acá en Agi estamos trabajando con dos tecnologías grandes, ¿no? Ionic y React Native. Yo entré hace 1 año y medio en Agi trabajando con lo que es Ionic, ¿no? Una de las grandes diferencias entre lo que es Ionic y React Native es que, por ejemplo, React Native, ¿no? Solamente nos permite hacer aplicaciones de mobile, ¿no? A diferencia de Ionic, que Ionic es un framework que está basado en 3 tecnologías o 4 que nos permite usar, por ejemplo, Angular, nos permite usar el mismo React, nos permite usar Vue.js, ¿no? Y hasta el mismo JavaScript para poder hacer aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, ¿no? Usando las herramientas tradicionales web como HTML, CSS, JavaScript, ¿no? Una de las grandes diferencias entre lo que vendría a ser React Native, o sea, aparte de esto, ¿no? Es que básicamente React Native a nosotros, si bien está hecho con, nosotros nos permite programar en lo que es JavaScript y React, ¿no? Por debajo los componentes no son nada más que, después cuando se compila eso, pasan a ser directamente componentes nativos del sistema operativo X, ¿no? Ya sea de Android o de iOS. A diferencia de Ionic, que en realidad lo que hace es levantar una especie de web view o una vista web, ¿no? Para poder mostrar la aplicación, ¿sí? Y después también hay una diferencia más grande, que por ejemplo con Ionic, al ser aplicación 100% híbrida, es decir, que levanten una aplicación en un web view, así por sí solo no vamos a poder acceder directamente a los dispositivos, al hardware del celular o del dispositivo, ¿no? O sea, no podemos acceder directamente a la cámara, directamente al GPS, etcétera, sino que tenemos que usar, por ejemplo, los plugins de Córdoba o también algo nuevo que tiene Ionic que se llama Capacitor para poder acceder justamente y poder interactuar con el hardware del dispositivo, ¿no? A diferencia de React Native, que ya viene todo incluido. También, ¿no? Hay algo más que nos deja a nosotros las aplicaciones híbridas, es hacer nosotros mismos nuestro propio código en Android o iOS, ¿no? No sé, si tenemos que implementar algo nuevo que no exista todavía o que todavía esté verde o que la comunidad de cualquiera de las dos tecnologías no haya terminado o no lo haya implementado nunca, nosotros podemos agarrar, hacer nuestro propio proyecto en Android, nuestro propio proyecto en iOS y poder inyectarlo en nuestra aplicación, ¿sí? No sé, por ejemplo, hace poco hay una librería, un SDK muy bueno, por ejemplo, de Google para poder hacer OCR, y todavía no hay nada hecho para Ionic, por lo menos, de esa misma librería. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos nuestra aplicación nativa para poder implementar ese SDK, y después Ionic nos permite a nosotros poder inyectarlo en el mismo código para funcionar un poco mejor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Vamos muy bien, Bien. Franco. Bueno, esa es una de las diferencias bastante grandes. Aparte, bueno, yo acá más o menos después tenía un cuadrito de que lo que hace React Native básicamente es, nosotros escribimos código en JavaScript, por ejemplo, ¿no?
y por debajo lo que hace es transformarlo básicamente en, ya sea por ejemplo, no sé, si tenemos un header, transforma el header para Android y después el header para iOS, sin que nosotros nos importe, ¿no?, cómo es que se vea, ¿no? Si levantamos un botón, por ejemplo, el botón se va a adaptar al sistema operativo, ¿no? A diferencia de Ionic, que básicamente el estilo del botón, etcétera, se lo tenemos que dar nosotros, ¿sí? Y bueno, y después hice un pequeño cuadro comparativo para poder resumir un poco más lo que estuvimos hablando. Básicamente, lo más grande que pude sacar de cada una de esto, ya tanto de React Native o de Ionic, ¿no? Cabe mencionar que yo arranqué trabajando con Ionic y hace más o menos 8 meses en Ashi me dieron la posibilidad de poder cambiarme a React Native, ¿no? Una de las diferencias grandes que tiene es el stack tecnológico, ¿no? Es decir que, como habíamos hablado antes, Ionic a nosotros nos permite poder usar HTML, CSS, JavaScript, podemos usar frameworks de Angular, React y Vue, ¿no? Esto quiere decir que nos va a permitir, ¿no?, poder agarrar cierto componente que hagamos en una aplicación de Ionic y poder pasarla a la web sin ningún drama, ¿no? Por ejemplo, no sé, ha pasado, tenemos la aplicación en CD, por ejemplo, que tenemos tanto la aplicación web en Angular y la aplicación en Ionic, entonces podemos reutilizar ciertos componentes para todavía hacer mucho más rápido el desarrollo de nuestra solución o nuestro producto. La otra diferencia básicamente grande, que el stack tecnológico de React Native es un poco más acotado, ¿no?, ya que solamente podemos trabajar con React y JavaScript, y si queremos pasar algo desde React Native a React.js, tenemos que hacer ciertos cambios en nuestro código para que pueda funcionar, ¿sí? No es que directamente copiando y pegando va a estar funcionando. Esto es porque, por ejemplo, como habíamos dicho, React Native tiene ciertos componentes como texto, botones, etcétera, que no existen en React.js, ¿no? Entonces hay que transformar eso a lo que son divs, a lo que son tags del tipo P, paragraph, etcétera, ¿sí? No sé si acá más de uno ha trabajado con tecnologías web o es la primera vez. ¿Nadie? Sí, Franco. ¿Nadie Sí, Franco, sí, ¿Sí? ¿Trabajaron en tecnologías web? Bueno. Después la curva de aprendizaje entre cada uno y el otro, entre React Native y Ionic, depende mucho, ¿sí? Depende mucho, por ejemplo, si nosotros venimos de trabajar con Angular o con Vue, por ejemplo, va a ser mucho más simple poder implementar un proyecto, por ejemplo, en Ionic, o sea, poder migrarnos al desarrollo mobile aprendiendo muy poquito, ya automáticamente podemos pasar y podemos empezar a desarrollar aplicaciones. A diferencia, no sé, con React Native, que si no sabes, o sea, si yo soy Angular y quiero pasar a React Native, primero voy a tener que aprender un poco de React.js y después pasarme a React Native, ¿sí? También, bueno, viene la parte de la reusabilidad, con React Native solamente para los dispositivos móviles, mientras que con Ionic podemos usar móviles, podemos usar la web, podemos usar el mismo código para más de una plataforma, ¿sí? Después también hay una parte de lo que son las pruebas, ¿no? Las pruebas para poder probar en un dispositivo. React Native solamente nos permite probar la aplicación, ya sea en un dispositivo, solamente en un emulador, ¿no?, ya sea de iOS o de Android, mientras que Ionic nos permite en un dispositivo, en un emulador y hasta probar en la misma web, siempre y cuando en la web no hayamos nosotros en nuestra aplicación tener que interactuar con el dispositivo, es decir, usar los plugins de Córdoba o de Capacitor, o sea, interactuar con la cámara, interactuar con otras, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. Si queremos en la web, por ejemplo, si tenemos una aplicación que consulta datos y muestra datos solamente y no interactúa con el dispositivo, podemos directamente probarlo con la web. También hay una diferencia acá que es con respecto a la comunidad, ¿no? React Native, la comunidad es un poco más grande, ¿no? Entonces, siempre que tuviste algún drama o siempre que necesitas algo, siempre es muy probable que encuentres la solución o que encuentres esa alternativa a tener que, en lugar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nosotros podíamos hacer aplicaciones, podemos hacer plugins en código nativo? Bueno, muy probable que cuanto más grande la comunidad sea, más fácil, ¿no?, sea, encontremos estas cosas sin nosotros tener que ir a hacer ese código nativo, ¿sí? A diferencia de Ionic, que es un poco más débil, ¿no? Si bien estuvo en auge y se está usando mucho, la comunidad no es tan grande como que la de React Native. También esto tiene que ver que React Native es un poquito más viejo que Ionic.
Y después, bueno, básicamente estuve buscando información, ¿no? En base a las aplicaciones que están trabajando allí o que trabajó, ¿no? Con React Native. Bueno, yo, como les había comentado, había arrancado con Ionic trabajando hace 1 año y medio acá en Allí y entré para Ciudadano Digital. A su vez también existe Even de Naranja, por ejemplo, ¿no? Y hay 3 aplicaciones de prefectura como Seguridad, Ciala y Prefectura Pública, ¿no? Que están basadas en Ionic. Y bueno, una vez que me dijeron, che, ¿te animás a pasar a React Native? Bueno, empecé a trabajar con lo que es una aplicación llamada Ampelis para la gente de Estados Unidos, ¿sí? Para un proyecto de afuera. Y todavía sigo en ese stack tecnológico, trabajando también usando también, estoy trabajando con TeamUp, por ejemplo, que es un producto que está por salir ahora a producción, y manteniendo lo que es Becerra Bursati, que también he hecho con React Native. Bien. Bueno, en base a esto, me gustaría que me digan para ustedes cuál es la mejor tecnología. ¿Qué les parece que es mejor entre este cuadro comparativo? A ver, ¿para qué lado podemos ir en el caso de que tengamos que implementar una... Así charlan un poco. Ionic lo veo mucho más flexible, digamos, en ¿Cuál? cuanto a Ionic. Ionic, bien. Lo más reutilizable tendría que ser nuestro norte. Bien. ¿Algo Claro. más? Ahí sigan. A ver quién suma más. ¿Quién va ganando? Ionic. A ver. Sí, a Ionic, y si bien la comunidad es débil, pero bueno, creo que también se puede haciendo comunidad, ¿no? Exactamente. Y lo que estuvimos viendo a nivel de mercado es que React tiene mucho más demanda en los mercados de Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. Entonces, mantener un equilibrio entre ambos me parece que está bueno para tener también más disponibilidad para hacer proyectos donde el cliente ya tiene definido el stack, ¿no? Bien. ¿Alguien da más? ¿Alguna otra que no sea elegir una o la otra? Quiero hacer una pregunta en cuanto a la performance, vos que tenés Ujú. experiencias en los dos. Sí. ¿Cuál es mejor? Claro. Y depende de qué tan bien tengas implementada la solución, ¿no? Por ejemplo, si vamos con Ionic, y yo trabajé siempre con Angular, con Ionic, por ejemplo, algunos pueden decir que es bastante pesada, por ejemplo, Angular es un framework entero que tiene un montón de cosas, ¿no? Pero si haces bien la aplicación, no tiene por qué una ser más rápida a la otra, más performante que la otra, ¿no? La diferencia que ves entre uno y el otro es justamente cómo es que se adapta a ¿cómo se llama? A los requerimientos del sistema operativo que estemos corriendo. Por ejemplo, si elegimos el componente botón para React Native, si estamos corriendo en Android, nos va a aparecer un botón cuadrado. Si estamos corriendo en iOS, para iOS los botones básicamente como si fuera un texto que se cliquea. Entonces se adapta a eso. Mientras tanto que con Ionic, si definimos un botón, sigue siendo siempre un botón, ¿no? Cuadrado y redondo. O sea que el estilo se lo tenemos que dar nosotros, ¿sí? Obviamente que ambas tecnologías tienen la capacidad de poder verificar en qué plataforma está corriendo, ¿sí? Pero así en cuanto a performance no hay mucha diferencia. Lo que sí noté, por ejemplo, que cuando vos, como Ionic es una web app, no una aplicación web, por ejemplo, si corremos en básicamente lo que hace es tratar de levantar, por debajo usa el motor de Chrome, por ejemplo, si estamos usando Android, o el motor de Safari si usamos iOS. Entonces puede haber cosas que para Safari no sean soportadas, que para Chrome sí, entonces tenemos que ir viendo esas diferencias, ¿sí? Un ejemplo muy, muy pavo, por ejemplo, es que para Ionic, por ejemplo, para iOS, nos ha pasado que Angular tiene ciertos pipes para poder parsear fechas y poder dejarlas de una manera linda para el usuario, ¿no? Que no se ven directamente, pero para Chrome sí. Entonces, tuvimos que usar no podemos usar nunca el pipe de Angular y tuvimos que transformarlo para poder mostrar de una manera más agradable al usuario, ¿no? Ya sea en iOS o en Android, cualquiera de las dos, ¿sí? Esa es la diferencia. Digamos, hacer una web app se va a adaptar a lo que soporte el motor, ya sea Chrome o de Safari. Y una pregunta, Franco, respecto a la base de datos, ¿cómo son las conexiones y qué? Básicamente bueno, depende de qué usas. Si usas una base de datos local o si usas una
una base de datos para conectándote al backend. Generalmente las aplicaciones estas se usan conectándose al backend, pero ambas tienen, por ejemplo, lo que son bases de datos seguras encriptadas por si tenemos que guardar datos de usuarios locales, ¿sí? Pero las dos son iguales, digamos, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, hay una para lo que es nativo, por ejemplo, cada sistema operativo, digamos, tiene, por ejemplo, el SQLite para Android, y creo que también para iOS puedo usar el SQLite, sino también tenés otra base de datos que se llama Realm, ¿no? En el caso que estemos trabajando con nativo. Pero en el caso de acá de React Native Ionic, básicamente por encima, o sea, si bien accedemos a la misma base de datos, por debajo se va viendo qué sistema operativo esté y qué tipo de base usa, ¿sí? No sé si te referías a eso o eran las llamadas HTTP al backend. No sé quién pregunta. Sí, yo, Maga. Sí, un poco a eso para ver qué base de datos soportaba y después si la conexión era fácil o si estaba rebuscada. No, sí, no, directamente siempre vas a estar conectándote con un backend de por medio, ¿no? Para poder llegar a la base de datos, si es una aplicación medianamente grande que consulta datos. Si no, si es para guardar datos, no sé, un par de cositas, como por ejemplo, si, no sé, es muy común en las aplicaciones usar lo que son los sliders para poder presentar la aplicación por primera vez, entonces puedes guardar local si ya se presentó o no se presentó ese slider, por ejemplo, o si querés guardar la sesión del usuario, todo puedes usar storage encriptados que tienen tanto Ionic como React Native para poder trabajar mejor y que esos datos no sean visibles, ¿sí? Y voy a hacer otra pregunta. Sí, preguntar, estamos para eso. Respecto a testing automatizado, ¿soportan las dos? Respecto a, perdón, se cortó. Testing automatizado, ¿te permite generar? Sí, podemos usar, digamos, el mismo de la tecnología, con la tecnología que estemos trabajando, ¿sí? React tiene sus propios tests y Angular, por ejemplo, también, entonces podemos correr los tests antes de hacer el build, ¿sí? Angular creo que puedo usar Jest, puedes usar más de uno. Yo siempre trabajé con Jest, con Angular, entonces... Pero sí, podés testear tranquilamente sin ningún drama. A ver, antes de hacerse el build, digamos, sigue siendo una tecnología web cualquiera, ya sea JavaScript, o sea, una tecnología JavaScript, ya sea React Native o Ionic, siguen teniendo por encima, siguen siendo lo mismo, ¿no? Lo que va a variar es después de que se haga el build, ¿no? Si vamos a estar levantando una web app para Ionic o directamente esos componentes que generamos con React Native, poder pasarlos a componentes nativos, ya sea el sistema operativo en el que estemos trabajando, ¿sí? Ahora, a esto le quería sumar en realidad un plus que tiene React Native. Hay una librería que se llama Expo, ¿no? Que, bueno, como le dije hasta recién, si queríamos probar directamente en un iPhone, tenemos que, por ejemplo, con Ionic, tenemos que estar corriendo la aplicación, tenemos que sí o sí tener una Mac, ¿no? Y poder correr la aplicación ahí y probarlo en un emulador de Mac, ¿sí? Con React Native tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hace un año, creo, o 2 años, existe una especie de librería, ¿no? Que se llama Expo para React Native, que básicamente no solamente nos deja, por ejemplo, yo trabajo con Linux, ¿no? No solamente nos deja levantar, probar en un iPhone cómo es que se vería la aplicación, no importa el sistema operativo en el que esté corriendo mi proyecto, ¿sí? O sea, si estoy trabajando en Linux, voy a poder agarrar un iPhone, escanear un código QR y poder mostrar cómo es que se ve, ¿no? Sino que también nos permite poder generar tanto los IPAs como los APKs a través de un clic que tiene, ¿sí? Este clic se encarga hasta encima de poder manejar todo lo que son las claves y todas las claves de encriptado que tiene iOS para poder subir una aplicación al Store, ¿sí? Es mucho, pero mucho más simple. Por eso a la gente, si alguno allá de acá trabaja con React Native, les recomiendo que prueben o cuando arranquen un proyecto nuevo trabajar con Expo y le va a facilitar tanto las pruebas como por ejemplo los deployments, ¿sí? Después Ionic por su parte tiene una especie de CI/CD, ¿no? Es pago, la diferencia de Expo que es gratis, que nos permite nosotros, por ejemplo, entregar en tiempo real actualizaciones, ¿sí? Digamos que yo mandé una aplicación a producción y me dijeron, che, te equivocaste el del texto, por ejemplo, nomás, ¿sí?
Entonces yo puedo buildear mi aplicación, subirla a este especie de CLI que tiene Ionic, y este mismo se va a encargar de hacer el deployment o mandarlos como over the air, ¿no? OTA, poder mandarlos a los diferentes dispositivos que tengan esa aplicación instalada, ¿sí? Ionic tiene 3 maneras de poder... No sé si alguna vez notaron que hay aplicaciones que cambian así de la nada y de repente tienen algo nuevo. Sí. Bueno, puede pasar que estén usando este tipo de deployment, ¿sí? Ya sea de Ionic o React Native, que también tiene con Expo un deployment parecido, ¿sí? Hacer una especie de un deployment over the air, ¿no? Para que funcione. Ojo que esto solamente no funciona si le queremos agregar un plugin nuevo. O sea, si me dicen, che, tenemos que hacer no sé, en la nueva tarea del sprint tenemos que implementar lo que es la cámara, ¿no? No puedo mandar por over the air la nueva implementación con la cámara. Ahí sí voy a tener que hacer el buildeo nativo y poder subirlo al store y ahí recién se descarga. Pero si son estas actualizaciones chiquitas de me da un error en JavaScript o en TypeScript, te equivocaste en el HTML o el CSS no es así, esta especie de CI/CD se encarga de poder hacer la integración y poder mandárselo a los diferentes dispositivos. Ionic te da 3 posibilidades, por ejemplo, de yo levanté mi aplicación, busca la actualización, mientras la persona sigue trabajando, ¿no? Cierra la aplicación y ahí la descarga la actualización y la instala, ¿sí? Otra posibilidad es, por ejemplo, en el splash screen, ¿no? Apenas se levanta el splash, va a estar buscando el splash, mientras está el splash va a estar buscando la actualización y la descarga para así el usuario apenas levanta la aplicación, ya tiene su... ¿Cómo se llama? Ya tiene ahí su buildeo, su cambio, ¿sí? Por eso, digamos, tiene sus cosas positivas a diferencia de tener que trabajar directamente con nativo. Uno o el otro. ¿Alguna duda? Al final, para ustedes, ¿cuál es lo mejor entonces? ¿Ionic? ¿Todos decían Ionic? ¿O alguno dijo React? ¿O alguno dijo cualquiera de las dos? Yo no entiendo mucho del tema, pero por lo que... Si vos ves este cuadro comparativo, por ejemplo, sí. ¿Qué te parece a vos que es mejor usar? Y para mí, Ionic me parece que es mejor. Se me hace, según lo que dijiste, también mucho más moldeable y como React es solo para móviles y el otro te permite trabajar en web y desktop. No sé, a mi parecer me parece que es mucho más multifuncional el Ionic. Bien. Bueno. ¿Qué pensaba, Franco? Pregunto una preguntita. ¿Qué pensás vos de por qué hoy React está más como popularizado, digamos, que Ionic? ¿Cuál sería la razón? Porque daría la idea que vos haces una encuesta y debe ser día 2, o no sé, capaz que yo esté equivocado, ¿no? Por lo que escucho, yo creo que va más en la tecnología, me parece, y en la facilidad de desarrollo. Porque, digamos, la curva de aprendizaje para... Yo que estoy dando el curso de Node, Angular y React, por ejemplo, la curva de aprendizaje de React es mucho más corta que la de Angular, ¿sí? Entonces, capaz que la mayoría de los desarrolladores dijo, bueno, voy a empezar a trabajar con React, y entonces ya se va para ese lado, digamos. Es más fácil buscar un desarrollador que sepa React o React Native que un desarrollador que sepa Angular y Ionic, ¿sí? Es decir, si para cualquier persona que recién arranca, puede arrancar con cualquiera de los dos, siempre y cuando, digamos, sabiendo que la curva de aprendizaje de Angular es un poco más alta, ¿sí? Porque es un framework y tienes que aprender varias cositas que tiene. Con React básicamente es una librería, entonces por debajo es JavaScript y HTML, entonces es un poco más simple, ¿sí? Yo creo que va por ese lado, va por esa popularidad de que es más rápido desarrollar, ¿no? que otro. Y encima vos ves, y hay varios, no sé, ves por LinkedIn o lo que sea, y generalmente están buscando más desarrolladores React que desarrolladores Ionic, por ejemplo. Sí, por eso pregunté yo. Para mí va en la curva de aprendizaje. Yo que me dieron la posibilidad de pasar de Angular a React, mi curva de aprendizaje de React fueron 4 días, por ejemplo. Yo más o menos lo agarraba bastante rápido si venís ya trabajando con todo lo que es JavaScript. Después, si querés hacer al revés, digamos, ya Angular es un poco más modularizado, un poco más estricto a las cosas que tenés que hacer, entonces puede ser que venga por ese lado.
Clarísimo, Franco. Eso es lo que yo te pienso, consulto. ¿no? Depende de cada uno. Sí. Te consulto ahí si probaste alguna vez Native Script, que un poco Sí, viene del stack de Angular. Lo probé. La verdad que no está muy bueno. Es como que para mí que arrancó y murió ahí. Estuve haciendo soporte hace 4 meses, no me acuerdo para qué proyecto. Y al momento de buildearlo, al momento de hacer, tenés que hacer muchas más cosas que las que tenés que hacer con Ionic, por ejemplo, cuando tenés que tu proyecto en Angular, pasarlo a hacer el build para Android o para iOS, es mucho más complejo que con Ionic, por ejemplo. ¿Sí? Y hay varias cositas que, bueno, es un poco, es más complejo. Para mí que murió por eso, digamos, es como que sigue estando vivo y hay algunas aplicaciones, pero si vas a arrancarlo y ya sabes Angular, si vas a arrancar entre Ionic y Native Script, yo iría por Ionic, por ejemplo. Aunque ahora están diciendo la mayoría que está Ionic como que está empezando a quedar en tercer lugar. Hay una nueva tecnología que se llama Flutter, un nuevo framework, que está basado en Dart, ¿sí? Sí, eso de Google, ¿no? Es de Eso Google, de sí. Google. ¿Sabés qué, Franco? Lo estoy escuchando, yo que por ahí tengo contacto con jóvenes y demás, lo escucho mucho a Flutter. Sí, estaba verde hace un par de años, voy a subir porque si no lo escucho. Estaba verde hace 1 o 2 años, pero ahora es un buen momento para, por lo menos, si tenemos que hacer alguna, no sé, para hacer alguna prueba, alguien que esté, ponerle que hay alguien que no tenga, qué sé yo, que yo sé Ionic o yo sé React Native y no quiero aprender el otro o viceversa, entonces digo, bueno, vamos a aprender lo que es Flutter, a ver qué tal es, cómo se comporta, y por lo que vi en la documentación, de Flutter, si vos sos desarrollador React o desarrollador Angular, o si sos desarrollador Android, es como que es bastante simple el traspaso de un lado al otro, ¿sí? Y lo que tiene Flutter no solamente soporta lo que son dispositivos móviles, sino que ahora está soportando todo lo que es aplicaciones de escritorio, ¿sí? O sea, podemos directamente hacer el port para la aplicación de escritorio usando Flutter. Y también está en un modo beta, está ya para que funcione para la web, ¿sí? Entonces puede ser que para un futuro proyecto que tengamos que hacer, no sé, todo un suite entero, podemos directamente ir por Flutter, ¿no? Para hacer, no sé, o si tenemos algún emprendimiento o cosa simple, podemos ir por ese lado tranquilamente, ¿sí? Es algo que los invito al que quiera aprender un poco y después quiera contar su experiencia, estaría muy bueno. ¿Cuál es la fecha de nacimiento, del año de nacimiento de cada una de los frames? Exacto no te lo sé. Yo sé que Flutter salió hace 2 años, hace 2 años más o menos, que se lo viene escuchando. Yo sé que React Native fue el primero, después salió Ionic, ¿no? Antes de Ionic existía Córdoba solamente, y es como que Ionic lo agarró a Córdoba y hizo todo una sola cosa, ¿sí? Pero la fecha de nacimiento exacta no te lo puedo decir ahora. Y la diferencia, si React Native, ¿cuánto después salió Ionic? Y con React Native salió Córdoba. Y Ionic salió, ponele que yo estoy programando con Ionic hace 2 años y recién estaba saliendo, así que ponele 3 años debe estar Ionic. Pero, y Native 4 o 5. Antes salió PhoneGap. ¿Cuál? PhoneGap. Claro, PhoneGap con Córdoba. Sí, fue el primero que nos dejaba trabajar con JavaScript. Sí. Fue uno de los primeros. Era medio feo, pero bueno, si era lo primero que arrancó, estaba bueno. Sí. Y la verdad que nadie se iba a imaginar que esto de lo que es híbrido iba a ser tan bien visto por las empresas, ¿no? Como dije, creo que si somos una empresa chica o si el proyecto hay que hacerlo rápido, es un MVP, si estamos haciendo nuestro primer emprendimiento o estamos trabajando para alguien que haga un emprendimiento y no quiere gastar mucho ni nada de eso, una aplicación híbrida es lo mejor que se puede hacer. Ahora, si somos una empresa grande como Mercado Libre y podés pagar tranquilamente, tener todo un globo de gente que trabaje para Android y otro para que trabaje para iOS, es mucho mejor. Obviamente que lo que es híbrido nunca va a reemplazar del todo a lo nativo. Por eso es que el híbrido nos permite a nosotros poder inyectar código nativo en el caso de que haya cosas que no pueda soportar, ¿sí? Es muy raro que pasen estas cosas, pero está bueno que si ustedes quieren trabajar con Ionic,
¿Pero qué papel te rompen? Hay alguien que dejó el micrófono abierto. ¡Ay, perdón! ¡Soy yo! ¡Perdón! Listo, chao. Me tiraron Estás a muteado, Franco. Franco. Muteado vos también, Franco. Perdón. Es la primera Tuve vez que me mutear a todos. Tranquilo, tranquilo, No no pasa pasa nada, nada, che. cosas de cuarentena. Nada es tan grave, nada es tan grave, che. Normal. No maltrates a tus hijos, Jessica. Ahora me A todos silencio y les agarro la cabeza contra la pared. Chao. A todos nos pasa que los chicos nos rompen cosas mientras estamos en cola, así no te preocupes. Pues sí, en serio, el hermano más grande me viene a acusar como si fuera algo tan grave. Bueno, ¿qué rompa? ¿Qué crees que haga? Perdón. No pasa nada. Che, y bueno, en realidad la respuesta, ¿qué es mejor? No hay uno que sea mejor que el otro, ¿sí? En realidad depende de las necesidades del cliente, como había dicho Germán, depende de los recursos que tenga la empresa, depende del proyecto. Por ejemplo, ahora va a salir, estamos trabajando en la estimación de una billetera, no sé si lo podía hablar, pero bueno, ya lo comento. Perdón, Germán. Estamos justamente haciendo una estimación de este proyecto y resulta que el front, tanto la aplicación web como la mobile, tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como va a ser lo mismo, no tiene sentido hacer una aplicación mobile en React Native y hacer una aplicación web en Angular, por ejemplo. Entonces, como ya teníamos más o menos más experiencia con Angular, dijimos, bueno, vamos a hacer la aplicación web en Angular y como es exactamente igual, podemos agarrar y hacer el port de esa aplicación web con un par de cambios nomás, hacer una aplicación, hacerla mobile, ¿sí? Entonces, esto también pueden ser determinantes para poder saber qué tecnología usar. No solamente, che, cuál es más performante, cuál es menos performante, cuál tiene, no sé, cuál para vos es mejor, sino que, bueno, en base al proyecto que estemos trabajando en este momento. Excelente. Sí, y bueno, y básicamente la idea era contarle, ya está casi, creo que ya estoy casi terminando, la idea era comentarle más o menos esto, qué son el desarrollo nativo, por qué es que del nativo pasé directamente al híbrido, y por qué la mayoría de las empresas están eligiendo el híbrido. Espero que eso haya quedado claro. También está bueno no casarse con una sola tecnología, ¿sí? O sea, no quedarnos con Ionic y con React Native, sino que estaría bueno decir, che, alguien se anime a decir, che, yo estuve viendo Flutter cómo trabaja, y mirá, es facilísimo, y presenta y puede decir, mirá, capaz que podemos tener 3 recursos que hagan Flutter y va mucho mejor que los otros, por ejemplo. Y son cosas que vienen y suman, ¿sí? Y también invito a cualquiera, por lo que veo, no hay muchos desarrolladores mobile, entonces cualquiera que venga de tecnología web y se quiera pasar a mobile, el paso no es muy complejo. Si sos desarrollador React.js, te recomiendo pasar a React Native. Y si sos de Angular, pasar directamente a Ionic. Eso no quiere decir que si quieres aprender React Native puedas ir al revés. O si solamente son desarrolladores mobile, con estas tecnologías híbridas, poder pasar a lo que es el desarrollo web también es bastante simple y rápido, ¿sí? No hay muchas diferencias entre una tecnología y la otra. Te hago una consulta. Sí. Yo tuve en un proyecto que era de tarjeta naranja. También era una aplicación híbrida, pero no estaba hecho con Ionic, estaba hecho con Angular y Córdoba, o sea, Córdoba puro. Claro, eso fue cuando era viejo y bueno, quedó así. Pero Ionic Sí. No, sí, te escucho. No, decime, ¿qué más ibas a...? No, sí, lo que yo te quería preguntar era ahí, digamos, ¿cuál era la diferencia de haberlo usado con Ionic o como estaba hecho? Ajá. Mirá, por debajo vos cuando estás trabajando con Ionic tenés que elegir si usar Córdoba o usar Capacitor, porque acuérdense que habíamos dicho que Ionic básicamente es híbrido 100%, es decir, una WebView, ¿sí? Que levanta o sea, si ustedes después indagamos cuando te genera el proyecto de Android o de iOS, vamos a ver que en el main de Android o en el main de iOS, ¿sí? En el main de cualquiera de los dos va a estar levantando una WebView. Entonces va a estar levantando lo que vos, ¿cómo se llama? Lo que vos buildeaste el video web que hiciste, ¿sí? De Angular, de React, o lo que sea. Entonces sí o sí necesita de usar
Córdoba o Capacitor, por ejemplo, para poder acceder a ciertas cosas del dispositivo o poder hacer ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, si queremos hacer un plugin nativo, ¿no? Con Capacitor tenemos que, es la única manera de poder acceder usando, por ejemplo, los plugins de Capacitor para poder acceder a algún plugin que hayamos hecho nosotros. A ver, Ionic ya de por sí trabaja con Córdoba o con Capacitor. Te facilita mucho más el buildeo del proyecto, poder hacer el APK, poder hacer el punto IPA de iOS. Tiene estas cositas del workflow que tiene, el flow que dije de Ionic del CICD para poder subir cosas, actualizar, etcétera, que están mucho más copadas que usar solamente Córdoba, ¿sí? Capaz que el proyecto tenía un par de años y preferieron usar Córdoba porque ya lo conocían bastante, sino ir para lo de Ionic, pero por sí, básicamente, Ionic nos permite poder acceder, qué sé yo, ya tiene cosas como, por ejemplo, poder acceder a la plataforma para poder saber en qué dispositivo corro de una manera mucho más fácil, etcétera, que capaz que con Córdoba es un poco más complejo. Pero diferencias grandes no hay mucho. Pero bueno, es en base también a las decisiones de cada uno. Como te digo, capaz que una de esas tenían todos los desarrolladores que sabían Córdoba y dijeron, bueno, mis recursos trabajan en Córdoba, bueno, vamos a elegir Córdoba y no vamos a elegir Capacitor. O Ionic. Sí, la verdad no sé, porque la aplicación primero estaba hecha con Ionic y después actualizaron, la hicieron nueva y la hicieron ahí con Córdoba y Angular. Debe tener 2 años la aplicación de la que la desarrollaron. Capaz que había necesidades que Ionic no cumplía en ese entonces, que ahora sí, pero entonces dijeron, bueno, vamos para Córdoba que las cumple, ¿no? O sea, muchas cosas, muchos recursos del teléfono no usa la aplicación, ¿no? Que claro, por ahí tiene una base de datos interna. Claro, decisiones del cliente o decisiones del mismo proyecto. Si sí. no sé mucho, tampoco te puedo decir por qué. No digo que esté bien ni está mal, es las decisiones, como dijimos, depende de los recursos de la empresa, el proyecto que estemos trabajando. Claro, sí, podés usar cualquiera de esos frameworks y todo depende del cliente y demás cosas, ¿no? Claramente. Lo que sí no está bueno hacer, sí, por lo que ejemplo... lo que yo no entendí, por ejemplo, era el tema de React Native y lo de la diferencia que había entre esos dos. Porque para mí como que eran iguales, pero... Claro, la única diferencia... Acá tenía, por ejemplo, React Native no conoce lo que son los divs, lo que son los Ps, ¿no? Porque en realidad no es una aplicación web, ¿sí? Entonces usa componentes propios como Vue, Text, etcétera, que después te los transforma en lo que son componentes nativos, ¿sí? Automáticamente. O sea, no es 100% híbrido, pero tampoco es 100% nativo, es como un intermedio entre los dos, ¿sí? Por eso dicen que se adapta un poquito mejor a lo que son los dispositivos. Pero Ionic, obviamente, que para aprenderlo es mucho más simple, porque si sabes lo que es un div, lo que es una API, cómo aplicar una clase, cómo aplicar cosas, es mucho más rápido. ¿Sí? Lo bueno de React Native es que está con TypeScript, se puede usar, entonces para hacer la autodocumentación del proyecto es mucho más simple, porque definís los tipos y otras cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, la idea era poder comentar un poco de esto, algunos si quieren sacarse otras dudas, yo estoy siempre, y bueno, y el que se anime a querer migrar y quiera decir, che, no sé por dónde empezar, o dónde tengo que aprender, o qué tengo que ver, o cosas así, yo estoy siempre disponible para que me puedan chatear ahí. Mi nombre es Franco Ruiz.